¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias a Dios, aquí nos recibimos en la iglesia, Puerta del Cielo en Clavería. Nos da gusto que puedan acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro discipulado. Estamos viendo ya directamente cuál es el destino que nos está marcando nuestro Dios. Y en esta ocasión hemos estado hablando acerca de la prosperidad, de esos principios de prosperidad que sí vienen en la Biblia. No estamos hablando de un evangelio de prosperidad nada más, sino que dentro de todo la preparación y la capacitación que nos ha estado dando Dios espiritualmente, también viene este aspecto que es muy importante. Y habíamos visto que hay diferentes niveles de prosperidad. Hablamos del nivel 0, que es el que tiene un todo ser humano con sus fuerzas, su esfuerzo, su voluntad, su intención, su preparación, su educación, puede adquirir. Y luego hablamos del nivel más básico ya en lo espiritual, que se refiere al conocimiento de la siembra y la cosecha en lo espiritual para dar diezmos, ofrendas, primicias, promesas y pues una serie de oportunidades que nos da Dios para que podamos ser prosperados como sembrando semillas. Y ya avanzamos más hacia el nivel medio, que es cuando ya Dios nos invita a que seamos ya, que invertamos, ¿no? Invertamos en el reino. Que ya invertir en el reino, y entonces ya cuando invertimos en el reino ya de una manera consciente, pues nos hacemos socios de Dios en su obra. Entonces pues todos los rendimientos son buenos. Me estaba yo acordando bueno, que ahora están manejando mucho la información, ¿no? De que el presidente nos invita a que invertamos en el petróleo y que todos seamos dueños y que participemos de los beneficios. Bueno, pues alguien más alto que el presidente nos está invitando también a que participemos en su reino y que también podamos obtener beneficios y que aprendamos sobre todo a ser buenos administradores de las riquezas, ¿no? Que Dios tiene. Fíjate que ahorita que mencionas eso, antes, hace muchos años, para poder tener un teléfono en tu casa, tenías que comprar acciones de Teléfonos de México, que era pues una empresa pública. Entonces, pues de esa manera, pues se iba haciendo de capital, iba creciendo. Y entonces compraban las acciones forzosamente, porque si no, no podías tener teléfono. Y era una cantidad importante. Ya las tenías arrumbadas en algún lado. En el momento en que se vende Teléfonos de México, se hace privada, esas acciones se fueron al cielo. Y antes de esto, había mucha gente que compraba las acciones. O sea, tú las comprabas a 1,000 pesos y te las compraban a 600. Decías, bueno, pues recupero algo. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que hicieron esas personas que estuvieron comprando las acciones a precio a cacahuates, y después, pues esto valía una fortuna, ¿no? Realmente, no sabemos si realmente lo sabían, si estaban especulando o qué era lo que ocurría, pero la verdad es de que esas personas que compraron las acciones se hicieron de mucho dinero. Sí. Ese es el punto. Sí. Y era obligado. Aquí tenemos la oportunidad de invertir en una empresa más importante, más grande que Teléfonos de México, por supuesto, y aunque es voluntario, y a veces decimos, bueno, pero eso así como que es medio espiritual la cosa, y vamos a pensar que nos los van a dar cuando estemos allá en el cielo, en una nube, tocando un arpa, ¿no? Pero no es así, eso se da aquí mismo en la tierra. Estos principios son válidos y los podemos ver, por ejemplo, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Ellos siguen los principios
y pues son un pueblo muy rico, muy, 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 muy rico. Vemos que tienen riqueza en donde quiera que están, ¿verdad? Entonces, ahí vemos aplicada la palabra y los principios que son reales, no nada más es teoría ni es espiritual, es material. Bueno, en fin, estamos en el nivel medio y en este nivel Dios busca dos características para este nivel de prosperidad, que son la actitud y la capacidad, ¿verdad? Entonces, aquí acabábamos de ver, lo último que vimos en la última clase, fue acerca de cuando está el Señor en el templo, entonces llama a sus discípulos para que vieran lo que estaba pasando, porque los ricos echaban mucho dinero en las arcas del templo. Y una viuda pobre, echó solamente 2 moneditas de las más pequeñitas que había en ese tiempo, echó 2 monedas, y entonces el Señor llama la atención a los discípulos para que vieran eso. Dice, porque los ricos daban de lo que les sobraba. En cambio, esta mujer dio su sustento, todo lo que tenía, lo entregó al Señor, a su obra. Entonces, ese es el punto. Y vemos que aquí Dios busca 2 características que son actitud y capacidad. Entonces es muy importante tener la actitud de dar sin esperar nada a cambio, aun cuando sabemos y estamos ahorita hablando de que vamos a recibir un beneficio por esto. Cuando se está dando, no debemos tomarlo esto como lo más importante. O sea, no voy a dar para que me vaya bien, sino que voy a dar en agradecimiento, para honrar al Señor, para ayudar en el reino, en fin, son otros motivos los que van a estar actuando en esta actitud para que podamos dar, pero sabemos que hay un beneficio. Claro, sí. Pero ese no es no buscamos el beneficio, ¿no? Es como quien está buscando un ministerio por las señales, porque quiere el prestigio, porque quiere el lugar, porque quiere poder. No, pues esa no es la idea, ¿no? Es servir al Señor, servir a Dios, y lo demás pues viene como una consecuencia, no estar buscando las consecuencias, sino estar buscando realmente el origen de lo que se está haciendo. Y la otra es la capacidad. La capacidad, todos tenemos diferentes capacidades y también en estas cuestiones hay diferentes capacidades. Lo vemos, creo que ya se había mencionado en la parábola de los talentos. Se va el Señor del que está hablando el Señor Jesús, y dice que a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da un talento de acuerdo a su capacidad. Entonces, Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad. Y conforme vayamos demostrando que podemos con eso, que podamos rendir buenas cuentas, entonces el Señor nos irá dando mayores recursos. ¿Para qué nos da algo que no podemos manejar y que sabe que nos va a causar más problemas de los beneficios que pueda darnos, ¿no? Entonces, diferentes capacidades nos van a dar diferentes recursos, nos van a llegar en diferentes recursos. Si sabe Dios y ha visto que una persona apenas tiene un poquito de dinero, de recursos, inmediatamente busca cómo va a ayudar en el reino y va y ve y pregunta en la iglesia, oye, ¿qué te hace falta? Yo lo traigo, yo lo compro, que está continuamente ayudando en ese sentido, bueno, el Señor le va a dar más. Pero si ve en cambio a otra persona que apenas tiene un poquito y luego va y se lo gasta en lo que le gusta y a veces ni siquiera es bueno para él ni para su familia, no, pues dicen, ¿para qué le doy más? Entre más le dé, más se va a alejar. Entonces, obviamente, el Señor conoce cuáles son las actitudes y conoce cuáles son los corazones. En el caso de la viuda y de los ricos, bueno, pues los ricos tenían la capacidad, pero no tenían la actitud. La viuda tenía la actitud, pero no tenía la capacidad porque era pobre, ¿verdad? ¿Y Dios qué busca? Pues busca que tengamos las dos cosas, que tengamos la actitud y que tengamos la capacidad. Por supuesto, una persona que tiene incluso estudios en ese tipo de cosas y que tiene los contactos y tiene la capacidad para hacerlo, bueno, pues obviamente va a tener mayores
recursos. Dios le va a dar más. En la misma parábola de los talentos, al que tenía 5 y que produjo otros 5, le quita este señor el talento al que nada más le dio 1 y se lo dio al que tenía 10. Entonces, eso como que nos causa así un poquito de conflicto. Dice, no es justo. No, sí es justo, porque el que tiene 10 sabe qué hacer con el 11º. En cambio, que nada más tenía 1, no supo qué hacer, ¿no? Se volvió No hizo loco, nada. no hizo nada, Claro. ¿no? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Vemos que hay un dicho en el mundo, ¿no? Que dice que dinero llama a dinero. Pues es un principio, es un principio. Si tú eres bueno para generar riqueza, pues vas a tener cada vez más. Si en cambio eres muy malo para administrar, pues difícilmente vas a llegar a tener algo. Entonces, es un principio. Vemos en Mateo 19:21 otro caso. Dice, Jesús le dijo a un joven, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y este es un caso bien tremendo. Es un caso bien tremendo porque este joven, cuyo nombre desconocemos, pues tenía todo absolutamente para ser uno de los discípulos. A lo mejor ahorita estaríamos hablando acerca de él, estaría en la Biblia, estaría su nombre. A lo mejor era uno de los discípulos, de los 12, ¿no? Y sin embargo, pues no. Cuando se le pidió que vendiera todo lo que tenía y que lo diera a los pobres, él ya no quiso seguir adelante. Se fue triste, pero se fue. No se quedó, no permaneció. Y eso es algo tremendo. O sea, Dios le estaba diciendo que hiciera esto, pero en un futuro Dios le iba a regresar todo eso que estaba invirtiendo. Sí. Claro. Se lo iba a dar multiplicado, pero el joven no lo vio así nunca. Entonces prefirió retirarse y prefirió pues continuar en la vida que tenía. Aun cuando tenía el deseo, reconoció quién era el Señor Jesús, pero sin embargo no llegó a tanto, ¿no? Entonces Jesús, el Señor termina diciendo que difícilmente un rico puede ser parte de esta dimensión de prosperidad, porque tienen la capacidad, pero pocas veces tienen la actitud para invertir en el reino. Ellos únicamente invierten en lo que ven provecho inmediato, ¿verdad? No son capaces de ver en la distancia lo que esto puede representar. Sí, claro, pues es como la siembra, o sea, siembras y no está de inmediato, ya tienes ahí Al la otro día cosecha, ya ¿no? está, Ya ¿no? quieres cosechar. No, o sea, lleva su tiempo y alcanza, o sea, llega el momento en el que lo necesitas, simplemente el que no tengas gastos de emergencia o adicionales es una bendición. Que no estés enfermo y que tengas que estar comprando medicamentos, estés pagando médicos por todos lados, muchas cosas que son una bendición. O sea, en eso viene pues esa ganancia de parte de Dios, ¿no? En que vives bien, en que no necesitas nada y que pues hay mucha bendición y que también te prospera económicamente. Sí, si siembras. Si siembras. Si siembras y además, si sabes administrar, consecuencia. claro, hay una consecuencia. Y bueno, pues la clave de esta dimensión está en la necesidad de que entendamos la definición de ser un inversionista en el reino de los cielos, como el que invierte en los negocios que son usados para suplir las necesidades de la empresa de Dios, ¿no? Es participar de esas necesidades, el colaborar, ¿no? Para que sean suplidas. En Proverbios 11, 24, 25 nos dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En el reino de los cielos vemos cómo las cosas son a veces al revés de lo que nosotros pensamos, ¿no? Este es el punto. Si retienes, te diriges a la pobreza, pero si repartes, te es añadido más.
Entonces, no solamente hablamos de dinero, sino de todas las áreas de la vida, de la familia, de la salud, del tiempo, de las relaciones, del ministerio, o sea, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está, el trabajo que se hace para el reino, los ministerios, la atención, el tiempo que nos lleva, todo eso es inversión, es inversión. Y vale mucho, vale mucho. Dios nos da los recursos para invertirlos en el reino y tendremos resultados gloriosos cuando los manejamos con fidelidad y lealtad. Así es. Aquí me estaba ahorita acordando de la parte donde David manda hacer un censo para saber cuántas personas estaban en su reino, ¿no? Es como que vanidad. Es vanidad, como que al principio decía, pues, ¿qué tiene que haya mandado a hacer un censo, no? Pero es que lo que Dios quería era que David no contara, no dependiera de la cantidad de personas que estaban en su reino. Porque normalmente los censos se hacían para calcular la ganancia que iban a tener, ¿no? O sea, pues tengo más personas, entonces hay más impuestos, voy a tener más ganancia, voy a ser más poderoso, ¿no? Entonces, pues David estaba pensando en eso cuando manda a hacer el censo. Y entonces viene juicio contra David y contra el pueblo, porque pues Dios no quería que dependiera de la gente, Dios quería que David dependiera de él, ¿verdad? Que no necesitaba saber con cuánta, si con muchos o con pocos iba a ser prosperado. A Dios le da exactamente lo mismo, pero David estaba buscando la seguridad del número de personas que tenía. Entonces ahí fue donde falló el asunto. No dependió totalmente de Dios. Y David tuvo varios errores, tuvo varias cosas cuestionables en su vida, pero su corazón, ese sí tenía la actitud todo el tiempo. Inmediatamente se arrepentía, se ponía cuentas con Dios y seguía adelante. Esa era su tremenda ventaja, su fuerza. Bueno, vamos al nivel superior. Aquí ya no somos administradores. El administrador pues invierte y ahí nos vemos, ¿no? Ahí luego me dices cómo fue el asunto. Más bien, administrador, ¿no? Nos convertimos en administradores. O sea, por eso, el nivel anterior éramos inversionistas. Ahora somos administradores, somos mayordomos. Entonces, no nada más te estás involucrando en cuanto a tus bienes, sino en cuanto a tu trabajo, en lo que tú estás haciendo realmente, ¿no? En esta dimensión ya tenemos la confianza de Dios para que podamos ser administradores, para que podamos ser mayordomos en los negocios de Dios, ¿verdad? Reconocemos que somos simplemente eso, administradores, somos los gerentes de la gran empresa de Dios, pero no somos los dueños, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Todos los recursos son de Dios y nosotros lo único que hacemos es administrar. Y obviamente en esta administración, bueno, pues hay un beneficio personal, por supuesto, pero ese beneficio personal es marginal, ¿no? O sea, no es lo más importante, no es la razón por la cual tal o cual empresa existe para el beneficio personal, sino que es para el beneficio del reino de Dios, ¿verdad? Entonces en ese estamos, ¿no? Entonces, Dios prepara a los hijos para que podamos ocupar esas sillas de autoridad y te prepara en todo sentido. Te prepara, por supuesto, en cuanto al corazón, en cuanto a la actitud, pero también en cuanto a las capacidades. Poco a poco te va dando para que puedas ir administrando, para que puedas ir aprendiendo, para que puedas ir aumentando en tu fe, para que puedas dar buenos resultados. Y entonces, en ese caso, entonces es cuando vas a tener la oportunidad de cada vez ir administrando, ahora sí que en un nivel más alto, ¿no? Vas subiendo y vas teniendo mayores empresas a tu cargo. Dice la primera carta de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí recordamos acerca de los dones que tenemos, de acuerdo a la palabra, tenemos 21 dones espirituales, que son 7 del Padre, 5 del Hijo y 9 del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, estos 21 dones, todos tenemos
por lo menos uno de cada uno. Bueno, no, del hijo no necesariamente. Pero todos tenemos dones, ¿no? Y dependiendo de cuáles son los resultados que tengamos con esos dones, Dios te puede ir añadiendo más. Claro. Entonces, ahora sí que dice, pues desea los buenos, ¿no? Desea los mejores. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene cosas cada vez mejores para nosotros, porque somos sus hijos. Entonces, estos dones se los da Dios a sus hijos, a nosotros, no para que andemos por ahí faroleando, sino para que podamos ponerlos a trabajar y podamos dar un buen resultado de esto. Entre más tengamos, pues mayores responsabilidades, porque algún día nos vamos a presentar delante de nuestro Dios para rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, es importante que lo consideremos de esa manera. Ver cuáles son los dones que tengamos para que los podamos aumentar, fortalecer, para poder dar buenas cuentas. Lo hemos dicho alguna vez, qué pena sería que llegáramos delante de nuestro Dios y nos dijera, ¿qué pasó? Yo te di este don y nunca lo explotaste. Uy, pues ni siquiera sabía que lo tenía. Pues qué vergüenza, ¿no? Porque está ahí para que podamos aumentarlo y lo podamos poner al servicio de la iglesia, al servicio del reino de Dios. Entonces vemos personas que tienen diferentes dones, algunos son buenos administradores, otros son buenos en la palabra, otros son buenos en un instrumento, en fin, cada quien tiene sus dones. Hay gente muy buena para servir, ¿no? Los vemos, son moviditos a la hora de una reunión o cualquier cosa, están moviditos viendo a ver en qué pueden servir. Hay otros que prefieren estar tranquilitos, ¿no? Como María. Sí, como María. Escuchando nada más la voz del Señor. Y hay otros que pues, son martitas, ¿no? Que están ahí Sí. trabajándole. Y dice esta enseñanza, ministrelo a otros. ¿Qué quiere decir? No es otra vez para nosotros mismos, sino que es para la iglesia, para edificación de la iglesia. ¿Qué es ministrar? Ministrar es impartir, dar, operar el don de Dios en favor de otros, siempre pensando en los otros, no pensando en nosotros mismos, sino pensando en los demás. Sí, como decías, en las necesidades de la gente, ¿no? De las personas que están a nuestro alrededor, y que a medida que nosotros demos eso, o sea, no es que se nos vaya a acabar, porque ya vimos cuál es el principio, que mientras más damos y más invertimos, Claro, sí. el Señor nos va a aumentar, ¿no? Vamos a seguir expandiendo y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir recibiendo y vamos a seguir dando, y bueno, pues entonces ahí vamos. Y esto va creciendo, o sea, no cada vez tenemos menos, cada vez tenemos más. Es como una empresa, ¿no? Como una empresa que va creciendo y Exacto. luego ya hay muchas. Se va multiplicando. Se va multiplicando, ¿no? Bueno, pues como decía, que se requiere además que los administradores sean buenos administradores. Nos dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estamos impartiendo la gracia de Dios que tiene que ver con todas las necesidades humanas. Y bueno, de estas necesidades, que es lo que podemos ver en 1 Corintios 4, del 1 al 3, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque luego a veces tenemos la costumbre de juzgar, a ver cómo lo están haciendo los demás, ¿no? En lo que les corresponde. Pues yo siempre pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? Están viendo el fútbol, no seas tonto, que así no, que hubieras dado por la derecha y le hubieras dado, pero está sentado, ¿no? Y el otro es el que se está partiendo el alma por meter el gol. Y sí, muchas veces así somos nosotros cuando estamos juzgando. Cada quien tiene que darle cuentas a Dios de lo que está haciendo, ¿no? Un administrador o mayordomo es una persona que maneja, administra y cuida una propiedad que le pertenece a otro.
Ahorita estaba yo escuchando acerca de, pues, de los cuidadores que muchas veces se contratan cuidadores para cuidar una hacienda, para cuidar una propiedad, y después mueren los dueños y ellos dicen, pues ni modo, ya nos quedamos ahí. Aquí nos quedamos. No, no, lo que el Señor nos da no nos pertenece a nosotros, definitivamente, ¿sí? Y Él, aunque ya murió, ya resucitó, así es que, de todas maneras, todo le pertenece a Él, todo, absolutamente, ¿no? Reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas y que es quien otorga toda bendición espiritual y material. Todo, ¿por qué? No podemos decir, ay, que por mis fuerzas y por mis estudios, y porque mi trabajo y que porque yo, porque Él te dio la capacidad, te dio la inteligencia, te dio el que pudieras tener la oportunidad de estudiar o que puedas tener un trabajo. O sea, es por la gracia de Dios que tenemos todo lo bueno viene de Él. Nos dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, todo lo bueno que puedas percibir en todos lados proviene del Padre de las luces, proviene de Dios. Y hay una gran diferencia entonces entre ser un inversionista a ser mayordomo. Ya estás a cargo de los bienes y recursos de Dios directamente y entonces pues ya tienes un cargo muy importante, ¿no? El inversionista invierte lo que desea porque es voluntario, de acuerdo con su capacidad y maneja el negocio de Dios para la extensión del reino. Ya cuando entramos en esta dimensión de prosperidad, debemos despojarnos de todo para el reino. Es decir, que estamos pues ya, ¿desde cuando entramos ya a este Ya nivel? tiene un tiempecito. Ya tiene mucho tiempo, bendito sea Dios, que todo le pertenece a Él. Nosotros mismos, nuestra propia vida, nuestro tiempo, nuestro todo, nuestro ser, le pertenece a Dios y ya estamos a su disposición para todo. Y pues, ¿cómo te sientes con eso? Plenitud, Plenitud, fíjate completa plenitud, ¿no? que por ejemplo ves personas, sin criticarlas, por supuesto, que se preocupan por los bienes, por ejemplo, ¿no? Pierden un celular y, no, hombre, es una tragedia, pero tremenda, porque era su celular favorito y que les costó mucho trabajo conseguirlo y que cómo va a ser y todo lo demás. Pues digo, la verdad es de que yo lo veo así tan intrascendente. O sea, el celular que tenemos, pues nos da el servicio que necesitamos, pero realmente ni siquiera sabemos usar todas las funciones que tiene. No le damos mucho, todos los beneficios que pueda tener, porque pues no es más que un instrumento. Si se perdiera y tuviera que regresar al que tenía anteriormente, no pasa absolutamente nada. Pero nada, en verdad. Nada más, ahora sí que tenemos el celular porque no puedes ya no tenerlo, ¿no? Pero realmente no es algo que te cambie la vida, no es algo por lo que tengas que estar luchando, ¿no? O porque tengas un traje de tal marca o que tengas unos zapatos así o asado, Hombre, o porque les trae tal persona. Ujú. O sea, realmente Lo no que ha sido tan... comentábamos, ¿no? Comentábamos que para Navidad nos preguntábamos, ¿qué quieres que te regale? Ah, ropa no, ya no, ropa no. Y esto, no, o sea, llegamos a un punto en el que no necesitamos nada. No. Bueno, vámonos a comer rico. Eso sí. Eso sí, Y además que tenemos pues la bendición de poder comer todavía rico, todo. disfrutar cosas muy ricas que son sencillas, pero que pues que son bendición de Dios. Entonces, pues es una bendición y es una riqueza grandísima que no necesites nada.
Así es, se pregunta, ¿no? ¿Quién es más rico? ¿El que tiene mucho o el que necesita menos cosas? O sea, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Cuando realmente, pues estás contento con lo que tienes, vives bien, haces las cosas que tienes que hacer, pues realmente no importa tanto si es mucho o si es poco, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y en ese punto es donde estamos, ¿verdad? Es Gracias a Dios. donde queremos estar administrando lo que el Señor pone en nuestras manos y pues que lo podamos nada más entregarle buenas cuentas. Seguir siendo fieles, seguir siendo leales, y pues Él irá aumentando, ¿no? Aumentando como Él quiera, Como Él lo lo considere. ¿verdad? Ujú. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Le seguimos la próxima clase. Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, por tomarnos en cuenta para que seamos fieles administradores de tu obra. Señor, es un gran compromiso, Señor, pero también es un gran privilegio. Te pedimos que podamos tener la actitud y que podamos tener la capacidad también para servir en tu reino, Señor. Ahora que hemos avanzado, que hemos visto esos pasos, mi Dios, yo te pido que toques los corazones de todos los que escuchen esta palabra, Señor, pues para que puedan aspirar, Señor, a vivir en esta plenitud, a saber, Señor, que tú, de todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Señor, del trono, mi Dios, y que tenemos a nuestra mano, Señor, tenemos todos los recursos del cielo para llevar a cabo, Señor, la obra que tú nos has encomendado, y que eso nos permite tener, pues, saciedad y abundancia, Señor, en todas las cosas materiales que ya ni siquiera, pues pensamos en ello quizá, porque sabemos que tú nos das aún el poder para hacer las riquezas, Señor, nos das la fuerza para trabajar, nos das el trabajo, Señor, nos das toda la bendición que se necesita, y que además todo lo que podamos invertir también, pues no te quedas con los beneficios, sino que los sigues aumentando y repartiendo. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. El Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.